¿qué opinas sobre lo dicho por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que no se va a romper la relación con Venezuela, como algunos actores como Marco Cortés han señalado, que han pedido que se retire al A la canciller de embajador Venezuela. de Sí. Venezuela y que se pida que se retire el de Venezuela en México, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Está actuando de la manera correcta el gobierno federal ante esta situación en Venezuela? Sí, por supuesto, está actuando teniendo y conociendo con mucho realismo el pulso de lo que está sucediendo en Venezuela. Es verdaderamente lastimoso, dramático, ofensivo ver esas imágenes de cómo la policía reprime, cómo la policía castiga a aquellos que no están de acuerdo con sus políticas para preservarse en el poder. Me parece que no es la salida el rompimiento de las relaciones y sí, en cambio, la de sumarse a este llamado internacional para ejercer una presión conjunta para modificar las políticas, las actitudes, la forma de actuación del gobierno de Maduro. Solamente con una voz universal, con un conjunto de acciones internacionales podremos en todo caso obligar al gobierno de Venezuela a que vuelva a la legalidad, a que respete los derechos humanos, a que restablezca el orden constitucional y sobre todo que vuelva a la normalidad, a la vida democrática. Diputado, entonces usted está a favor de que se mantenga la relación con Venezuela. Sí, efectivamente, debe de seguirse el cauce institucional. En nada mejoraría la situación de Venezuela si México se retira. Al contrario, México tiene que ser una puerta de salida, inclusive, pues para muchos venezolanos que así demanden en cuanto a eventuales peticiones de asilo. La embajada debe dar cobijo a venezolanos, a extranjeros que vivan en Venezuela y que ante este crimen que estamos viviendo por el Estado, pues pidan la protección de la justicia mexicana. Entonces usted pugnaría porque se le dé asilo político a los venezolanos. Por supuesto que México debe de estar abierto a recibir a aquellos venezolanos que así lo demanden, que así lo quieran, especialmente aquellos activistas que han luchado por el cambio y la transformación democrática de Venezuela. ¿Qué opina de que en Venezuela le han pues declarado a varios, bueno, a expresidentes de México y otros expresidentes de otros países, pues los han declarado no gratos precisamente porque han criticado al régimen de Maduro? Me parece que no es de extrañarse esta postura de un gobierno que ha perdido la brújula, que ha perdido el sentido de la responsabilidad política, institucional y por supuesto de trabajo para el pueblo de Venezuela. Es un gobierno que carece de legitimidad ahora, es un gobierno que no tiene autoridad moral para criticar ni a México, ni a los expresidentes, ni a todos aquellos que demandan el cese a estas hostilidades, a estos crímenes que estamos viendo y por supuesto la salida inmediata prácticamente del dictador Maduro. Oiga, hoy Excelsior confirma junto con un periodista venezolano que el régimen de Maduro compra despensas en México y las vende en su país a los más pobres, pero al doble del precio de lo que les cuesta. Bueno, pues eso es una muestra más de la insensibilidad de ese gobierno que ya no tiene el espacio justamente para
seguir siendo el representante de la sociedad, del pueblo venezolano. Lamentable que se lucre, que se medre con el hambre, que se medre con la carestía, que se medre con la pobreza. Es verdaderamente indignante, es reprochable, es condenable, y por supuesto que alzamos la voz para que la comunidad internacional siga manteniendo esa presión y el gobierno de Maduro salga a la brevedad de Venezuela. ¿Qué es lo que puede hacer México en esta parte de las despensas? Porque pues le provee de granos básicos, que aquí, por ejemplo, el arroz o el frijol. ¿Qué es lo que puede hacer México para evitar esta situación en Venezuela? O las empresas mexicanas. Deberían justamente de establecer una investigación, de realizar en principio una investigación a fondo de cómo están siendo usados estos productos en Venezuela, y de considerarlo lastimoso, de considerarlo incluso hasta violatorio contra los derechos humanos, pues suspender la venta o encontrar mecanismos distintos para hacérselas llegar a los venezolanos. Diputado, yo quisiera preguntarle, ayer en la noche nos enteramos por redes sociales que habían recapturado a los líderes opositores, quienes ya estaban en prisión domiciliaria. Parece que fue solo un cebo para que bajaran los ánimos durante la Asamblea Constituyente, pues nuevamente los han enviado a prisión. Este es un mensaje de que ya deben de comenzar a intervenir los organismos internacionales. Pues es una clara demostración de cómo el gobierno de Maduro está violando las leyes propias, las internas, y por supuesto las de derechos humanos. No es de extrañarse la detención después de de reconocer que estos líderes mantienen una fuerte presencia, influencia opositora, y que son sin duda alguna los motores que desencadenan buena acción de las protestas ciudadanas. Es demandable el respeto a su libertad y por supuesto a su vida. Nos preocupa efectivamente que se respete la vida de estos luchadores sociales. Oiga, yo por último le quiero preguntar sobre, hoy se da a conocer que para comenzar a hacer el muro fronterizo en Estados Unidos, pues se van a saltar hasta leyes ambientales para hacerlo expedito. Bueno, esa historia del muro es una historia que va a dar mucho de qué hablar. Ya veremos si realmente es un muro en las dimensiones que lo pensaba el presidente Trump, o va siendo sustitución de algunos elementos que ya existen y que efectivamente forman parte de las barreras para impedir el acceso de los migrantes o de los indocumentados hacia los Estados Unidos. Ciertamente hay ya fondos establecidos, pero todavía no se conoce el proyecto específico, y lo que sí creo es que viene una lucha jurídica para hacer que esa construcción, reposición de barreras, de bardas, pues se apegue a la normativa tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y ya a unos días de que inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y pues vemos a un Trump que pues sigue calificando a México, no tiene un cambio en esta calificación hacia México. Incluso vemos que dice que Peña Nieto le marcó para felicitarlo por su política migratoria. Ya ni creerle a Donald Trump, ya es... es inverosímil, todo lo que hace es hasta fantasioso. Trae un problema de crisis interna, de credibilidad, está en la popularidad más baja de los Estados Unidos en cuanto a la medición que se hace de todos los presidentes que
que han tenido, por lo menos de los últimos presidentes, sus conflictos en el gabinete, la situación de la injerencia de Rusia en las elecciones americanas, la lucha por derrocar el Obamacare. En realidad son muchos frentes abiertos que poco le reditúan para una imagen favorable. Particularmente México me parece que se ha preparado bien. El gobierno federal ha hecho un buen trabajo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que habrá buenos resultados para el país y por supuesto para la consolidación de la región de América del Norte como la más importante en materia económica de competitividad a nivel mundial. Pero con este personaje, pues va a lidiar México para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué podemos esperar? ¿Tenemos que contestarle como país a través de las redes sociales que él usa? O como lo decía Luis de la Calle, solamente una respuesta a lo que ya está firmado. Me parece que no hay que encenderse ante cada planteamiento de Trump. Hay que actuar con inteligencia y reconocer que afortunadamente no todos en Estados Unidos piensan al igual que Trump. En el Congreso americano, particularmente en la Cámara de Representantes, y a raíz de nuestra celebración de la interparlamentaria con Estados Unidos, podemos conocer y podemos por ello afirmar que enfrenta duras resistencias la política migratoria de Trump, la construcción del propio muro, la anulación del Tratado de Libre Comercio, la política de combate al crimen organizado. Tenemos voces aliadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, como en el sector privado y como en muchos gobiernos estatales, municipales y muchos sectores de la población americana que subirán la voz para exigirle al gobierno de Estados Unidos que se mantenga y sí, que se mejore el Tratado de Libre Comercio bajo bases que permitan una situación ganar y por supuesto darle salida a las distintas inquietudes y posicionamientos que pudieran tener ciertos, es decir, verdaderos, prudentes, lógicos, los otros gobiernos, es decir, Estados Unidos y Canadá. Diputado, por último de mi parte, y regresando al tema de Venezuela, esta propuesta suya de que se les dé asilo a los venezolanos, ¿cree que tenemos la suficiencia presupuestaria, la infraestructura para poder recibir a N número de venezolanos? Bueno, me parece que México tiene que estar preparado para hacerlos independientemente de el costo que esto signifique. La ayuda humanitaria, la protección de los derechos humanos está por encima de cualquier cuestión monetaria que pueda invertirse. Vamos solidarios siempre con el pueblo venezolano y yo estoy seguro que encontraríamos la manera, la forma de ir sufragando los gastos que esto genere, aunque insisto, no es el dinero lo que debe de importar, sino el servir de conducto, de apoyo, de salvaguarda para el pueblo hermano de Venezuela. Gracias.